Ya, entonces, pasamos certamen uno, vamos a hacer un pequeño resumen de listas porque ahora nosotros entramos a ver a un nuevo tipo de datos. Nosotros conocemos lo que son los strings, conocemos lo que son los números, los flotantes y hasta ahí llegamos, ¿ya? Conocemos qué podemos hacer con todo eso, podemos ocupar condicionales, podemos ocupar while, podemos ocupar for, podemos hacer varias cosas entretenidas con todos los datos. Eso es lo que ustedes aprendieron para el certamen uno es lo más básico que uno puede hacer en cualquier lenguaje de programación, ¿ya? Recordemos que igual el ramo está orientado hacia que ustedes desarrollen un pensamiento computacional y nosotros eso lo hacemos mediante el uso de Python, ¿ya? Pero después les puede servir para Visual Basic en Excel, para MPL cuando en gestión de operaciones y para otro software. MATLAB me parece también ocupa ciertos métodos parecidos. Yo no los ocupo, la verdad. Eh, entonces, ahora pasamos a ver las listas. Y las listas son algo un poco más extraño. Y ahí a mí me gusta como a veces hacer la analogía con que las listas son una especie de estantería. ¿Ya? Imagínense la estantería de los súper, donde nosotros tenemos espacios ya donde tenemos distintos tipos de cosas. Podemos tener acá la leche, después los cereales, después el arroz, ponte tú, y varias cosas sucesivamente. La gracia es de que las listas pueden almacenar cualquier tipo de datos. E increíblemente las listas también pueden almacenar listas, ¿ya? Entonces eso es lo interesante. Y a la lista nosotros podemos acceder por las posiciones. Podemos ir directamente a ese tipo de datos, podemos ordenarle las listas, cambiar este para acá, mover este para allá, agregar cosas, etcétera. Podemos sumar listas, hacer distintas cosas, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer todas estas cosas entretenidas que yo les digo? Entonces, una lista siempre, va a ser acá, una lista siempre va a iniciar con, bueno, crear una variable, la variable ustedes le ponen el nombre que quieran, y se inician con corchetes, ¿ya? Corchetes cuadrados, y adentro vamos a agregar cada uno de los elementos separados por una coma, ¿ya? Separados por una coma. ¿Qué cosas nosotros podemos hacer en una lista? Voy a abrir la consola para que vayamos probando cosas. En una lista nosotros podemos, bueno, crear la lista. Yo voy a crear la lista que va a tener numeritos, el uno, el 2, el 3, el 4, etcétera, ¿ya? Entonces yo tengo esa lista. Yo puedo acceder a los elementos de esa lista por la posición. ¿Cuáles van a ser las posiciones? Las mismas de los strings. El primer elemento va a ser el 0, el segundo va a ser el 1, el tercero va a ser el 2 y así sucesivamente. Y de igual forma, el último elemento va a ser el -1, ¿ya? El 4, si se dan cuenta, que lo puedo recorrer de un lado o para el otro. Lista en la posición 3, perdón, lista en la posición 3 va a ser igual a lista en la posición -1, ¿ya? Se dan cuenta que si yo le digo lista en la posición 3, 0, 1, 2, 3, es lo mismo que lista en la posición -1, sí, eso es totalmente verdadero, ¿ya? Entonces esa es la primera gracia, nosotros podemos acceder a las cosas directamente, siempre y cuando que nosotros sepamos de antemano su posición. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si es que yo creo la lista 2, y la lista 2 va a ser igual a A y después B, yo puedo sumar las listas y puedo decir que la lista nueva va a ser igual a la lista más la lista 2, ¿ya? Esto de sumar listas no se ocupa mucho, la verdad, pero es importante también que lo sepan. Las pegas, fíjense que netamente las pegas. También yo puedo cambiar las cosas de la lista. Yo le puedo decir, mira, sabéis que yo ya no quiero que en la posición, en la última posición haya una B, sino que ahora quiero que haya un hola. Hola, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? La lista, yo referencio la posición y en vez de acá de tener una variable, fíjense que yo voy a hacer la asignación posición, es decir, la lista es la posición, y yo le voy a cambiar directamente lo que hay. Y yo lo hago, no me entrega nada, pero si yo después observo la lista, mágicamente cambió, ¿ya? Mágicamente cambió. Perdón, fíjense que yo acá no cambié la B, sino que cambié de lista. Lista, recuerden que estaba en eso. Si hubiese cambiado lista nueva, hubiese cambiado la B, ¿ya? Entonces así lo tengo de esa forma. ¿Qué más puedo hacer con lista? Puedo recorrerlo. Yo puedo decir, por ejemplo, for elemento en lista, perdón, en lista, y le puedo decir print elemento.
Y si lo vemos, voy a tener todos los elementos de la lista. ¿Ya? La lista yo las puedo ordenar también. Si yo la ordeno con un punto sort, perdón, cuando yo ocupo un punto sort tienen que haber solamente números, ¿ya? Entonces, voy a crear la lista de nuevo. Voy a hacer el 1, 2, 3, 4. Voy a partir con el 5. Ya en vez de poner el 1 voy a poner el 5. La tengo así, 5, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Rara la lista. Y si yo le hago lista.sort, me la va a ordenar de menor a mayor. Si yo después veo la lista que tengo de menor, desde el 1 hasta el 5, me tiró el 5 para el último. Y yo puedo después ordenar de mayor a menor haciendo lista.reverse. Y listo, mágicamente tengo ordenado de mayor a menor. ¿Ya? Que eso lo pueden ocupar también para la tarea. Eso básicamente con listas. Prefiero que lo vayamos viendo en la práctica ahora en la tarea y ahí vamos comentando más cositas, ¿ya? Respecto al uso de listas. Dame un segundo. No guardo. Ya, entonces veamos la tarea. Dice, la Dirección de Estudios de la prestigiosa Universidad de Paitonia requiere automatizar los procesos de asignación de salas, para lo cual solicitan su ayuda. Actualmente la dirección tiene almacenados los datos en la siguiente estructura. Fíjense, tenemos una lista, como sabemos que es una lista, aparte ahí con un corchete cuadrado, una lista de listas, ¿ya? Cada una de las listas está separada por coma. Donde al inicio tenemos el nombre de la sala y después tenemos su capacidad. Y después tenemos lo mismo con los laboratorios. Ya tenemos el nombre del laboratorio y después tenemos su capacidad. Desde cada departamento le hacen llegar un listado con la solicitud de programación de asignaturas, donde el listado tiene la siguiente estructura. Entonces, fíjense, tenemos el nombre de una asignatura, tenemos el paralelo, tenemos el nombre del profesor, tenemos el cupo que tiene el paralelo, el tipo de uso, es decir, si es que va a ser una cátedra, una ayudantía, un laboratorio, el bloque y el tipo. ¿Y el tipo a qué apunta? Cuando nosotros hablamos del tipo 1 es cuando se requiere un laboratorio y cuando hablamos del tipo 0 es cuando se requiere una sala. Entonces, por ejemplo, el ramo IW131 en cátedra requiere un laboratorio, ¿ya? Y por ejemplo, el ramo de, por ejemplo, física requiere solamente de una sala. Listo, tenemos ese tipo de lista. El campo tipo, bueno, sí, ya se los conté, listo, chao, chao, ya. Finalmente, cada solicitud tiene un estado que puede ser P, fíjense, tenemos un estado que puede ser R, que es de resuelto, F de finalizado o P de pendiente, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? De que las que están, por ejemplo, las que están pendientes son salas que existe la solicitud, pero que aún no se han resuelto, ¿ya? Las R son las que ya están resueltas, es decir, se le asignó una sala y por último tenemos, por ejemplo, para decirlo más claro, el paralelo 101 de física 100 está pendiente, es decir, que aún no tiene una sala. Y el paralelo, por ejemplo, de 101 de IWI 131 de ayudantía en el viernes 7-8 está fallido. No puede tener una sala. Ya no tiene. Hasta el momento no se le ha asignado. ¿Ya? Entonces, eso. Después se dispone una lista que son los asignados, que es decir, las resoluciones que ya están listas. Fíjense, las salas que ya están listas, que ya fueron resueltas, están todas acá. Con el formato que está el código, el código de la asignatura, el recinto, el día y el tipo de uso. ¿Ya? Bueno, la lista, les dice, la lista de los ejemplos muestran el estado del sistema en un momento particular en el que las solicitudes ya fueron procesadas y asignadas, mientras que otras permanecen pendientes de procesamiento. Observe que las solicitudes marcadas como resueltas ya se encuentran asignadas en la sala asignados. Ya. Entonces, en base a eso, nos piden dos grandes cosas. La primera es, cree la función obtener recinto, en el que nosotros le vamos a entregar una capacidad, la lista del recinto, y esto a qué se refiere. La lista del recinto van a ser la lista de salas o la lista de laboratorios, dependiendo de lo que queramos. Un bloque y un día y la lista de asignados, ¿ya? Entonces, ¿qué nosotros vamos a entregar con esto? Nosotros vamos a obtener todas las salas que estén desocupadas y que cumplan con al menos la capacidad, ¿ya? Y que sean también del tipo, si es que sirven para cátedra o para ayudantía, ¿ya? O sea, perdón, si es que necesitamos de cátedra o de ayudantía, ¿ya? Entonces, recibe como parámetro un entero con la capacidad mínima, la lista con la información del recinto,
un string con el día bloque y la lista de asignados. Entonces nosotros tenemos que retornar una lista de texto, ¿qué quiere decir? Una lista donde sus elementos sean textos, ¿ya? Con los IDs, es decir, los nombres de las salas, según se soliciten. Y tienen que venir ordenadas de menor a mayor según la capacidad, ¿ya? Entonces, para eso, yo acá les voy a desarrollar el código, pero se los voy a dejar ahí andando. Lo primero es que, como nos están pidiendo, ¿se ve bien ahí? ¿O lo hago así? No sé si puedo agrandar esto, pero espero que sí. A ver, veamos si se puede agrandar. Creo que era abajo. Denme un segundo. Y, no sé qué dice. Zoom height. Ahí, ya, filo. Vamos ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es definir la función, ¿ya? Recordemos funciones, def, obtener recinto, ¿y qué parámetros vamos a recibir? Vamos a recibir un número que tiene que estar relacionado a la capacidad, una lista que va a ser la de las salas o las del laboratorio, después vamos a recibir un día bloque, ¿ya? Y vamos a recibir la lista de asignados. Dos puntos, listo. Entonces, fíjense, ¿yo qué es lo que quiero hacer? Me van a entregar una capacidad, ¿ya? Me van a entregar una capacidad. Por lo tanto, y una lista de un recinto, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que al menos cumplir con el mínimo que me están pidiendo acá, ¿ya? Entonces, lo que yo les recomendaría inicialmente es ver todas las salas o laboratorios, ya dependiendo de lo que entreguen, que sean candidatos, ¿ya? Es decir, ¿cuáles van a ser candidatos? Candidatos son aquellas que tienen una capacidad mayor o igual, ¿ya? Mayor o igual. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Lo primero sería recorrer la lista del recinto, que en cualquiera de los dos casos va a ser salas o labs. Y fíjense que ambas tienen el mismo formato. Ambas primero viene el ID y después viene la capacidad. Entonces, ¿cómo lo recorro? Para recorrer listas, ustedes pueden hacer lo siguiente. Por elemento, en este caso sería lista recinto, ¿ya? Por elemento y lista recinto, y acá ustedes podrían comparar, ¿ya? Entonces, fíjense, si yo ahora printeo cada uno de los elementos, probemos acá, por ejemplo, este, miren, fíjense, eh, tarea, listas. Fíjense, si yo printeo cada uno de los elementos, ¿qué obtengo? Tengo una lista, ¿ya? Pero yo no quiero tener la lista, sino que quiero saber los elementos que tiene cada uno de estos. Entonces yo puedo llegar acá y desempaquetar. ¿Y cómo puedo desempaquetar? Puedo poner acá id, coma, capacidad, que voy a poner cap, igual elemento. Y si después yo le digo print id, coma, cap, yo voy a poder trabajar esas variables por separado. Fíjense que ahora me va a printear la lista y abajo me va a printear cada una de las variables. ¿Ven? Y me las printeas cada una separada. ¿Por qué? Porque yo las puedo ir trabajando. Del mismo modo que yo lo acabo de hacer acá, ustedes este desempaquetamiento lo pueden hacer directamente en el for. Ustedes ya saben que lista recinto siempre va a tener dos elementos y que el primero va a ser el ID y el segundo va a ser la capacidad, por lo tanto ustedes pueden llegar y decir acá por ID, coma capacidad y lista recinto. Y si yo les printeo ID, coma cap, me va a printear exactamente lo mismo. Fíjense, ¿se dan cuenta? Yo estoy planteando el ID como acá, y ya no tengo el problema de que estoy trabajando con una lista, sino que puedo trabajar directamente ahora con la variable. Listo, tengo la variable, entonces ahora tengo que verificar, ¿ya? Yo puedo decir, si la capacidad es mayor o igual de la que me están pidiendo, ¿y cuál es la que me están pidiendo? Capacidad. Si es mayor o igual a capacidad, este es un candidato. Es un candidato a qué? A que sea una sala de la que yo puedo ocupar, ¿ya? Fíjense entonces, ¿dónde yo puedo ir almacenando los candidatos? Yo los candidatos los puedo ir almacenando en una lista, ¿ya?
las pudieran almacenando en una lista. Listo. Después ustedes trabajan acá con el candidato y en su lista van a ir almacenando. ¿Qué cosa? Pueden ir almacenando el candidato, ¿ya? Y además su capacidad. ¿Y para qué queremos almacenar el candidato y la capacidad? ¿O para qué queremos almacenar claro, el candidato y la capacidad? Porque nosotros tenemos que ordenar de menor a mayor, ¿ya? De menor a mayor. Entonces, le voy a hacer esta parte, ¿ya? Entonces yo voy a decir, este es un candidato, entonces yo le voy a decir lista, punto append, ¿y qué voy a agregar? Voy a agregar el candidato y la capacidad, pero convenientemente lo voy a agregar al revés. Yo voy a agregar la capacidad, coma, y le voy a poner, fíjense que acá la variable no es capacidad, es cap, ¿ya? ¿Por qué? Porque depende de la sala, no de lo que yo le pido. Cap, coma, candidato. Listo, y eso se lo agrego a la lista. Y después si yo le digo, por ejemplo, a la función que retorne la lista, me va a entregar las salas, fíjense. Me va a entregar las salas y la capacidad, pero de un formato al revés. Perdón. Acá es ID. Me va a entregar en el formato al revés, fíjense. Viene primero la capacidad, después viene la sala, capacidad, sala, pero acá tenemos un problema. A mí me están pidiendo que sea de menor a mayor. Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer de menor a mayor? Antes de que yo entregue la lista, ¿qué le voy a decir a la lista? Lista, ¿sabes qué? Ordénate de menor a mayor. Le hago un lista.sort y soluciono el problema. Y ahora está 23, 30, 40, 58. Y cambio lo de arriba. ¿Ya? Cambio lo de arriba. Fíjense que yo no le acabo de solucionar por si acaso la tarea. Acá hay harto más que hacer. ¿Qué es lo que viene después? Después a nosotros nos están pidiendo que entreguemos las salas que estén disponibles a esa hora. ¿Se entiende? Nosotros estamos diciendo que necesitamos estas capacidades, necesitamos que sea una sala o un laboratorio, pero necesitamos que esté disponible en un día y en un bloque, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ahora, con ya la lista de candidatos, ¿ya? Con la lista de candidatos, que ya está ordenada, hay que ir a ver, hay que verificar que estén disponibles. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos las salas que ya están ocupadas? Nosotros las tenemos en asignados, ¿cierto? Entonces acá voy a ocupar asignados. ¿Y qué voy a hacer en asignados? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a mirar y voy a decir, ok, la, la, el candidato que tengo, ¿ya? Es decir, la sala candidata, voy a recorrer primero voy a recorrer mis candidatos, es decir, ponte tú, si es que mis candidatos, veamos acá el idol. Si es que mi candidato es el laboratorio B001, ¿ya? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir con el B001 y voy a mirar. A ver, el B001, ¿está acá? No, mira, sabéis que no está. Bacán, chao, está disponible. ¿Por qué? Porque no está asignado. Listo. El laboratorio A100. A ver, veamos si el A100 funciona. El A100 ya también está disponible. Bacán. Veamos, por ejemplo, el B105. A ver, el B105 está ocupado en alguna hora. ¿Está ocupado para la hora que yo quiero? ¿Cuál hora es la que yo quiero? Yo quiero el lunes 7-8. ¿El B105 está ocupado el lunes 7-8? Sí, entonces no lo puedo ocupar. Entonces yo lo saco, ¿ya? Entonces acá voy a recorrer los candidatos. Voy a verificar si está la sala ocupada en la hora. ¿Qué les recomiendo yo hacer acá? Verifiquen lo siguiente. Fíjense, si es que ustedes empiezan a recorrer y dicen, si es que la sala y si es que la sala y la hora es distinta, va a recorrer acá uno, va a recorrer acá, va a recorrer acá, pero fíjense, se va a quedar con la última, y la última me dice que está desocupado, y la primera me dice que está ocupado, entonces el programa se va a confundir y va a empezar a entregar resultados que no son los reales. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Ocupar un flag. ¿Y qué va a hacer este flag? De que al primer, a la primera incongruencia, es decir, de que la sala esté ocupada en el horario, el flag se haga falso y que simplemente la sala no se agregue, ¿ya? Me encantaría solucionarlo ahora, pero no puedo, ¿ya? Así que tengan eso en cuenta. ¿Cómo lo van a hacer?
voy a verificar si está la sala ocupada en la hora. ¿Con qué lo van a hacer? Con un flag, ¿ya? Con un flag. Si es que quieren, yo acá estoy eh, solucionando, o sea, sugiriendo cómo hacerlo. Entonces, recorren los candidatos, tarará, ponte tú. Partimos con el B001. Listo, el B001, ¿está en alguno de estos? No, listo, lo agrego, funciona. El A100, ¿está en alguno de estos? No, listo, lo agrego, funciona. ¿El B105 está? Sí, sabes que el B105 está. Ya. Verifiquemos ahora si es que el B105 está desocupado en la hora. A ver, B105. Mira, está en el lunes 7 y 8, ya, no puede ser ocupado. El B105 está el miércoles 7 y 8, ya, sí podría ser. Pero como ya una vez me dijo que no, yo inmediatamente le digo que no se puede ocupar. ¿Ya? Eso sería con la primera. Entonces, con un flag verifican que a la primera que no se pueda ocupar, queda fuera el candidato. Y acá yo les sugiero qué hacer con los candidatos que sí pasan. Con los que sí pasan, se agregan a una lista, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que crear una nueva lista vacía que yo les recomendaría que usen el nombre de salas, ¿ya? Entonces, después acá al final ustedes no retornan listas, sino que retornan salas. ¿Y eso qué les va a permitir? De que en el caso de que no se encuentre ninguna, van a retornar una lista vacía que es tal cual como les pide el ejercicio, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chiquillos, chiquillas? ¿No? ¿Nada? Ya. Sigamos entonces No, con... ninguno. Ya, perfecto. Ahí le falta solamente un poquito nomás de la solución, por si acaso. Por si acaso. Se me perdió el enunciado. Ya. Entonces, listo. Tenemos eso, entregamos una lista, sí, lo hacemos ahí, listo, ahí ustedes ven lo que les va a faltar. ¿Ya? Eso. Entonces después nos piden lo siguiente, nos dice, crea un programa, ya no es una función, sino que es un programa. Nos dice, crea un programa considerando la información de las listas sala, labs y asignados. Procese la lista solicitud. El programa debe procesar solo las solicitudes pendientes. En cualquier otro caso, el programa deberá indicar el siguiente mensaje. Procesada previamente. Entonces, fíjense, nosotros acá sabemos de que en solicitudes tenemos un mix de cosas donde están las solicitudes que están resueltas con la letra R, están las solicitudes que están fallidas con la letra F y tenemos las solicitudes que están pendientes con la letra P, ¿ya? Entonces nosotros ahora tenemos que procesar todas aquellas que están pendientes y aquellas que tienen una letra que no sea la P, es decir, que sea una R o una F, se dejan fuera. ¿Y qué mensaje le vamos a entregar? El mensaje procesado previamente. Entonces, fíjense acá, nosotros tenemos que partir ocupando la lista de solicitudes, perdón. Entonces yo voy a decir, for lista in solicitudes, o si quieren, como aprendimos recién, puedo desempaquetar de una y puedo decir, for código, paralelo, profe, cupo, uso, bloque, tipo, estado, en solicitudes, ¿ya? Si quieren lo hacemos de una, sí. ¿Qué voy a hacer yo? Todas aquellas que tengan un estado distinto al dependiente, les voy a entregar el mensaje de que ya fue procesado previamente. Entonces, si estado es distinto de la letra pendiente, ¿qué le voy a decir yo? Le voy a decir, ¿cómo era el mensaje? Procesada previamente. Veamos acá abajo, tal cual. Print procesada previamente. ¿Ya? Listo. Y fíjese también de que tengo que entregar ese mensaje, procesando solicitud tanto. Entonces, como ese mensaje, fíjense que es independiente, hace si se procesó o no ya la solicitud, yo lo voy a hacer fuera del if. ¿En qué voy a poner yo acá? Un print. ¿En qué le voy a poner al print? Le voy a decir procesando solicitud de, perdón, coma, y acá pongo la asignatura. ¿Y cómo pongo la asignatura? Es la variable code, ¿cierto? Print eso. Fíjense, acá yo le voy a poner run y me entrego acá, tal cual como aparece. Procesando solicitud de IWT1, procesada previamente.
listo. Y acá la última de abajo, como yo no le he puesto nada al else, me aparecen todas juntitas. Por si acaso ahí sale la lista vacía por la función anterior, ¿ya? No es que haya sido un error. Ya, eso es lo primero. Entonces, listo, tenemos más o menos el esqueleto. En el caso del else, es decir, cuando sea una P, ya porque algo, el contrario de no P es P, ¿cierto? Acá yo tengo que trabajar la solicitud. Entonces, fíjense, yo qué es lo que quiero ver. Quiero saber si hay disponibilidad de sala, ¿ya? Quiero saber si hay disponibilidad de sala. Fíjense, cada uno de las solicitudes me indica el código de la asignatura, me indica un paralelo, me indica el profe, me indica un cupo, me indica el uso que va a tener, me indica, espérenme, cupo, acá lo puse al revés, creo, espérense. Claro, es tipo y después viene bloque. Ah, no, es bloque, después recinto, coma, estado. Ahí sí. Entonces, fíjense, tengo el código, tengo el paralelo, tengo el profe, tengo la capacidad, perdón, o el cupo, tengo el uso, cátedra, tarará, el bloque, que es lo que se va a ocupar, el tipo del recinto, si es que es uno o 0, y el estado, ¿ya? Entonces quiero ver si hay una disponibilidad de salas o de laboratorios. Entonces, como yo tengo que distinguir entre si es sala o laboratorio, ¿con cuál lo voy a hacer? Con el uno, po, con el uno o el 0. Entonces acá yo puedo hacer la primera condición. Si el recinto es igual a uno, ¿qué quiere decir esto? Que es laboratorio, laboratorio. Y si no es uno, va a ser 0, por lo tanto es una sala. ¿Ya? Entonces, ¿qué relevancia tiene de que yo sepa si es laboratorio o sala? Es de que nosotros ahora podemos hacer uso de la primera función. Y la primera función nos va a entregar las salas que estén disponibles y que cumplan con la capacidad. Por lo tanto, acá yo puedo llamar a la función y entregarle los parámetros. Entonces, cuando yo le entregue los parámetros, fíjense que es indistinto un poco si es sala o laboratorio, pero existe la diferencia. ¿Por qué? Bueno, la capacidad da lo mismo. La lista del recinto, ahí es donde está el problema. ¿Qué lista le voy a pasar yo si es laboratorio? Yo le paso la lista de laboratorios. ¿Qué lista le voy a pasar yo si es una sala? Le paso la lista de las salas. Entonces acá, cuando yo llame a la función, tengo que entregarle los parámetros con la lista de laboratorios, de labs. Y acá, cuando yo llame a la función, entrego parámetros para sala. ¿Se entiende más o menos para dónde vamos, cierto? Cualquier cosa me dicen. Parámetros. Ya. Entonces, puedo llamar a la función. Y la función, en cualquiera de los dos casos, ¿qué me va a entregar? Me va a entregar las salas disponibles que hayan. ¿Ya? Las salas disponibles que hayan. Si me entrega algo vacío, chao, no existe la sala. Entonces, acá yo voy a tener nuevamente otra condición. Sí, y acá lo voy a escribir. Lo que retorna la función es una lista vacía. Es una lista vacía. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer, eh, es fallo, ¿cierto? Es una asignación fallida. Y si no, es una asignación exitosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe la sala. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo cuando existe la sala? Fíjense que yo desde la obtener recinto tengo una lista, ¿ya? Entonces acá saco el primer elemento de la lista, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo quiero la sala que más se ajuste a la capacidad y como están ordenadas de menor a mayor, la más cercana va a ser la que más se ajusta, entonces saco el primer elemento de la lista, ¿ya? Es decir, la posición 0, y esa va a ser la sala. Aquella será la sala.
la sala asignada. Entonces, fíjense, listo, tengo casi resuelta la tarea. ¿Qué me falta hacer? Me falta modificar las listas. ¿Qué tengo que hacer? Solicitudes, tengo que modificarlo, ¿ya? Solicitudes, le modifico el estado. Es decir, yo tengo que ser capaz de meterme a solicitudes y, por ejemplo, si yo fui capaz de modificar química 100 en el paralelo 102, que estaba pendiente, ahora va a estar en el caso resuelto, ¿ya? Y si no fue algo así, si es una asignación fallida, también tengo que modificar solicitudes. También modifico el estado en solicitudes, ¿ya? Entonces tengo que ser capaz de llegar ahí directamente. ¿Cómo se los recomiendo? Ustedes acá ya están recorriendo, fíjense, ya están recorriendo las solicitudes. Por lo tanto, ¿ustedes qué pueden hacer? Pueden hacer estado, va a ser igual a, y lo modifican. O simplemente trabajan con solicitudes y le hacen el tema del corchete y entran directamente, ¿ya? De cualquier forma va a estar bien. Pueden trabajar con lista y después decir lista, la posición -1, tal, listo, lo modificaron, ¿ya? Listo, modifiqué las solicitudes. ¿Y qué más me falta? Me falta modificar los asignados. Entonces, si es que tuve una asignación exitosa, también tengo que modificar a los asignados. ¿Ya? Acá, perdón. Acá. Eh, También modifico a los asignados. ¿Ya? Y estamos, pues, listos. Y eso sería la tarea. Ah, bueno. Y en el caso de cuando lo asignen, tienen que además printear la sala, ya, la sala asignada. Después le ponen el mensaje asignado para y le ponen el bloque. ¿Ya? Y eso sería lo que tienen que hacer. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿No? ¿Todo claro como el agua? Ya, les voy a dar un truquito, pero... a ver, ya sí les voy a dar un truquito, pero no con, no con el mismo contexto del ejercicio, ya lo vamos a cambiar un poquito. Entonces imaginemos yo tengo una lista en la que en lugar de salas voy a tener, en la que en lugar de todas esas cosas, a ver, espérenme, ¿sabes qué? La voy a copiar y pegar para no, le voy a borrar elementos, ya, entonces tú, te lo voy a hacer con asignado, y después ustedes lo aplican al otro, ya, y dejen volar la imaginación 2 segundos y se van a dar cuenta que, ya, entonces fíjense, yo puedo recorrer acá de esta forma, por lista inasignado, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo recorrer? Porque esto es una lista de listas, ¿ya? Entonces, si yo le digo print lista, cada vez que vaya iterando esto, va a ir, va a ir mostrando lo que tengo yo en cada una de las listas, ¿ya? Entonces, imagínense yo, por ejemplo, quiero, eh, no sé, definir de que todas las salas del edificio A van a ser laboratorios. Hay que remodelé la universidad y solamente las salas del A van a ser laboratorios. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo decir if A in, y fíjense, yo puedo decir lista en la posición 0, 1, ¿ya? Entonces, la posición 0, 1 es la 1. If hay lista, bueno, de hecho no es muy correcto decir if hay lista, porque en el caso de que haya uno de esos, no me va a funcionar. Pero voy a poner la mayúscula, ¿ya? Si A está en lista en la posición 1, ¿cuál es lista en la posición 1? Eso. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a cambiarlo. ¿Y qué voy a cambiar? Voy a cambiar esta posición de acá, ¿ya? Voy a cambiar este valor de acá. ¿Y cómo yo puedo llegar directamente a cambiarlo? Básicamente yo le voy a decir lista en la posición -1, ahora va a ser la. Y listo, estamos listos. Si yo después les digo que me printee la lista, me va a printear la lista con los valores ya cambiados. Y acá se los demuestro. Mentira. Lista la posición -1,
es igual a love. ¿Por qué no se cambió? Ah, porque muy probablemente no encontró nada acá. Déjame print, veamos si está entrando acá. Print, hola. Ya, efectivamente entró ahí en el A, entró en el otro, entró en el otro. Entonces, si yo digo lista en la posición -1, yo después le digo acá, print. Ah, ya sé por qué. Porque yo no tengo que printear lista, sino que tengo que printar asignado. Ahí está. Ahora sí. Entonces, se ve feísimo. Espérenme un segundo. Ya, entonces, lista en la posición -1 va a ser lab. Si lo printeo, debiese decir ahora lab. Eso es todo lo que teníamos ahí al principio. Déjenme sacar esto. Pero ya funcionó. Ahora sí. Ya. Fíjense, acá abajo, esta no es del B105, no es del edificio A, chao, pero fíjense, esta por ejemplo es la 101 estaba acá, tenía cátedra, y yo ahora lo reemplacé por lab, ¿ya? Y para que se vea más bonito, voy a recorrer nuevamente por lista inasignado, y le voy a decir print lista, para que se vea más bonito. Entonces ahí sí, ahí cambiaron todos los labs a los que yo quería, ¿ya? Ahí todos los lados. Y yo puedo hacerlo con cualquiera de las posiciones. Fíjense, yo puedo decir, ¿sabes qué? Ahora, independiente de si sea A o no, ¿ya? Yo voy a cambiar ahora la posición, por ejemplo, la posición primera, ya no va a decir el nombre de la asignatura, sino que ahora va a decir, hola mundo, y listo. Y yo puedo llegar, y fíjense que no solamente cambia ahí, sino que cambia la lista en sí, cambia la lista, ¿ya? Entonces eso les va a servir para la parte de acá. Modifico el estado en solicitudes, modifico el estado, ¿ya? Cuando ustedes cambien a la R o a la F, pueden ocupar eso y se les simplifica, pero un montón, la resolución del ejercicio, ¿ya? Eso sería, chiquillos. No sé si tienen alguna otra duda, algo. Si quedó clara la tarea, ¿no? Perfecto, perfecto. Ya, entonces estaríamos listos.